brevemente lo que vimos la vez pasada, entrar un poco a hablar del recurso de apelación, que es uno de los que vamos a conocer en profundidad, y la última media hora hoy vamos a tener la grata sorpresa de que el doctor Agustín Iriarte va a colaborar en esta charla y nos va a hablar de notificaciones electrónicas, algo que preocupa mucho, que también es un punto del programa. Esto refiere a la bolilla 9.4, que habla de notificaciones, y creo que la última charla del jueves pasado alguien me hizo preguntas al respecto, y un poco acudiendo a Agustín, nos va a aclarar mejor todo esto. Recuerden que nosotros lo que estamos tratando de ver ahora, desmenuzando, es la bolilla 14 del programa, la que habla de teoría general de la impugnación. Un poco lo que habíamos charlado la vez pasada, y al solo efecto de recordar, habíamos hecho un concepto, y después ya ustedes tienen todo el material que yo me había comprometido en subirlo con respecto a esta bolilla. Queda claro que el recurso es una de las herramientas con que cuentan las partes, recordemos que el proceso es bilateral, y no solamente las partes, sino alguien que actúa dentro del proceso y se puede ver afectado por alguna resolución. Es decir, si bien uno puede llegar a ser abogado de la parte, uno no es parte. El perito no es parte. Entonces, cuando el juez dicta una resolución, por ejemplo, acá podríamos decir, me regula honorarios. El perito, el abogado, pueden estar disconformes, pueden creer que esa resolución los afecta. Entonces tienen derecho a impugnarla, a cuestionarla. Porque en definitiva habíamos dicho que el recurso se partía de la falibilidad humana. El juez se puede equivocar. Y si se equivoca, esa resolución nos causa agravio. Entonces recurríamos al mismo juez o a un órgano distinto y superior a los efectos de que pueda, ante la coincidencia o no de un error que contenga la misma, ser reparado. Partíamos de esa idea general, y a ello le agregábamos un concepto con alguna precisión dentro del campo jurídico que es que actuamos. Y habíamos dicho que recurso es ese acto procesal en virtud del cual la parte, recién habíamos comentado las excepciones, que no exclusivamente la parte, sino también es quienes actúan en el proceso y pueden verse afectados por una resolución, que se sienten agraviados, perjudicados, dañados por alguna resolución judicial. Habíamos desarrollado, y ustedes ya conocen por el estudio de bolillas anteriores, los 4 tipos de resolución judicial. Le solicitaban al mismo juez o a un órgano distinto y superior, dentro del plazo de ley, que la repare, la revoque, la anule, y habíamos dicho que la extensión podía ser parcial o total. Y a partir de aquí desarrollamos todo ese concepto, que por supuesto que ya lo doy por sabido, y que ustedes tienen el material para ayudarlos a entender mejor. La idea de hoy, en principio recordando, la provincia de Buenos Aires tiene varios medios de impugnación. Y en principio habíamos dicho que esos podían ser ordinarios o extraordinarios. El cuadro está reflejando lo que yo estoy hablando, que también es lo que dice el programa, que es lo que tenemos que saber. Y dentro de los recursos ordinarios teníamos los 2 primeros, que la doctrina los llama recursos remedios, porque estos tienen alguna característica en común, por ejemplo, que se plantean ante el mismo que dictó la resolución, que se plantean
en forma escrita, por supuesto, y fundada. Sabemos que no es lo mismo fundar que sustanciar, en forma fundada dentro de los 3 días. Y el mismo órgano que dictó esa resolución judicial, recuerden que la sentencia es un tipo de resolución, después teníamos la providencia, y las sentencias se dividían en 3, definitiva, homologatoria. Teníamos la posibilidad de recurrirla. De esto desarrolla este primer cuadro. Vemos todos los recursos ordinarios y a su vez vemos los extraordinarios, que son los que vamos a ver en la última charla que tengamos el jueves que viene o a más tardar el otro. Los recursos que habíamos empezado a conocer son aquellos que decíamos recursos remedios por las características similares. Pero habíamos marcado perfectamente que mientras que la aclaratoria procede, se puede interponer ante cualquier resolución judicial y solo tenía 3 efectos, tener en cuenta el 166, inciso segundo, ahí está desarrollado, era para suplir una omisión, concepto oscuro o error material. Mientras que la reposición o revocatoria solo se podía interponer contra providencia simple. Y acá sí, lo que le pedíamos era que el juez cambie la decisión, varíe. En la aclaratoria ese concepto no está incluido. Y en este cuadro lo que yo un poco desarrollé son las distintas preguntas que ustedes se tienen que hacer o que nosotros le podemos llegar a hacer en el momento del examen. Avanzamos un poquito más. Profe, Entonces, ¿sí? ¿puede repetir cuáles son los 3 efectos de la aclaratoria? ¿Cómo? Si puede repetir cuáles son los 3 efectos de la aclaratoria. Más que los efectos, ¿cuál es el objeto de la aclaratoria? La aclaratoria solo puede servir para aclarar un concepto oscuro, subsanar una omisión o corregir un error material. Dentro de los 3 días y fundada. 166, inciso segundo. Perfecto. Acá tenemos un poco un cuadro comparativo del recurso de reposición y el recurso de apelación. ¿Por qué? Así como habíamos mencionado 2 recursos remedios, aclaratoria y reposición, el 241, estamos hablando de artículo del Código, nos habla del recurso de reposición con apelación en subsidio. Este recurso lo vamos a detener su conocimiento un ratito y vamos a hablar concretamente del de apelación para luego volver en el recurso de reposición con apelación en subsidio. Acá lo tenemos. El recurso de apelación. En principio, el recurso de apelación sería el más fácil de todo desde el punto de vista de quien lo puede interponer. ¿Por qué? Se interpone dentro de los 5 días, ya no son 3, son 5. No se interpone fundado. Cuando hablábamos de la revocatoria o la aclaratoria, habíamos dicho que al mismo momento de interponer el recurso, teníamos que fundarlo, es decir, explicar detalladamente por qué la resolución judicial nos agravia, qué es el concepto oscuro, qué es el error material, cuál es la omisión que ha cometido el juzgador que no ha resuelto, o si es una reposición o revocatoria, señalar pormenorizadamente en qué consiste el error, en qué consiste el agravio,
Si yo no lo explico, ¿cómo lo pueden corregir? Ahora bien, en el recurso de apelación, la interposición del recurso no va fundado. Yo no digo el recurso no va fundado, sino que digo que la interposición del recurso no va fundado. Y también digo que procede, esto leamos siempre, todo este tema de recurso lo vemos del 238 al 302, 303, más el 166, inciso segundo. El de apelación en particular lo vemos a partir del 242, y ahí mismo nos indica que el recurso procede contra providencia simple que cause un gravamen que no pueda ser reparado por sentencia definitiva. Entonces esto nos vuelve para atrás. Cuando hablamos de providencia simple, hay dos tipos de providencia simple. Una, que causa gravamen irreparable, y otra que no causa gravamen irreparable. Como la definición entre una y otra es muy finita, y este tema lo vamos a analizar cuando arriben ustedes a procesal civil y comercial, solo con que conozcan que hay dos providencias simples es suficiente. Entonces, sigamos con apelación. Se interpone dentro de los 5 días, la interposición no va fundada y procede contra providencia simple que cause gravamen irreparable, contra sentencia interlocutoria y contra sentencia definitiva. Ahora bien, pensemos, y quizá para facilitar este ejemplo, pensemos en una sentencia. Sabemos que no es la única resolución a la cual procede un recurso de apelación. Al solo efecto de que ustedes lo vean más claramente. El juez, después de un largo proceso de 2, 3, 4, 5 años, dicta una sentencia que decimos definitiva. Y pensemos que esa sentencia, a alguna de las partes o a todas las partes, se sienten agraviadas, perjudicada, entienden de que el juez no resolvió adecuadamente lo que ellas oportunamente solicitaron. Y si imaginamos, la actora solicitó 1 millón de pesos y la demandada dijo, no, yo no tengo la culpa de nada. Entonces, sea en uno o en otro aspecto, siempre la resolución puede agraviar alguna, pero también tomemos en consideración que puede agraviar las dos. Dentro de los 5 días, siempre decimos de notificado, de haber tomado conocimiento, por eso en ese aspecto el doctor Iriarte nos va a recordar, nos va a enseñar fundamentalmente cuáles son los medios de notificación y ahora los electrónicos. En principio sabemos que el día que somos notificados no se cuenta, que los días son hábiles y que comienzan al día subsiguiente de la notificación. Entonces, dentro de los 5 días y no a los 5 días. ¿Está claro? Dentro de los 5 días, las partes que se sienten agraviadas de esa sentencia interponen recurso de apelación. Imaginemos cómo es un escrito de recurso de apelación. Como todo escrito, comienza con un encabezado. En este caso, el encabezado dirá, interpone recurso de apelación. Seguidamente, ¿a quién va dirigido? Señor juez de primera instancia. Posteriormente, los datos del profesional, los datos del expediente, del juzgado, y a vuestra señoría dicen. El escrito, también recordemos, que cuando uno es apoderado, es decir, cuenta con el instrumento, con el mandato, siempre va encabezado por el profesional.
En cambio, cuando uno actúa como patrocinante, quien encabeza ese escrito es nuestro cliente con sus datos personales, con el patrocinio del doctor fulano de tal, tomo, folio, domicilio legal, domicilio electrónico. A vuestra señoría me presento y respetuosamente digo. 2 puntos. 1. Interpone recurso de apelación. Que habiendo sido notificado de la sentencia de la resolución en fecha tal, en tiempo y forma, en tiempos dentro de los 5 días, en forma es escrito, y causándome la misma agravio irreparable, interpongo recurso de apelación. Eso es todo lo que es interponer un recurso de apelación. Quiera vuestra señoría tenerlo presente, que así será justicia. Al solo efecto de recordar, si haríamos un recurso de aclaratoria o haríamos un recurso de reposición, el encabezado dirá recurso de aclaratoria, será dirigido al señor juez, todos los datos personales, pero este escrito es mucho mayor, porque tendré que en este escrito desarrollar la interposición de la aclaratoria o la reposición va fundada, se interpone con fundamento, entonces tendré que desarrollar pormenorizadamente qué ha dicho el juez y qué es lo que a mí me causa agravio, que en definitiva es lo que estoy pidiendo que él repare los recursos que son medios de impugnación cuando uno advierte que una resolución judicial puede contener algún error, y ese error que nos causa agravio. En el de apelación, vuelvo, se interpone sin fundamento. El juez, habiendo recibido ese escrito, tiene 2 posibilidades. O me concede el recurso o no me concede el recurso. Por supuesto que, si no me lo concede, vamos a ver un último recurso que se llama recurso de queja por apelación denegada. Estamos ahora en el recurso de apelación. Cuando el juez lo concede, y lo debería conceder siempre que se haya interpuesto en tiempo y forma, cuando me lo concede, me lo tiene que conceder con formas y con efectos. Toda concesión de recurso conlleva una forma y un efecto. Cuando hablamos de las formas, son 2. En relación o libremente. Y para facilitarles un poco el estudio de las formas, cada vez que uno interpone un recurso de apelación en sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario, se concede libremente. En contrario sensu, todos los demás concesión de recursos son en la forma en relación. ¿Está esto más o menos? Cuando yo interpongo un recurso de... Disculpe que le interrumpa. ¿Lo podría repetir, por favor? Por supuesto. Gracias. Estamos pensando en el recurso de apelación y como concepto general diríamos, de acuerdo al 242, que procede contra toda resolución judicial. Leer 242. El juez, a mi escrito de apelación, que se interpone sin fundamento y solo se dice que causándome agravio irreparable, la resolución, la sentencia, la providencia de foja tal, interpongo recurso de apelación. Quiera vuestra señoría tenerlo presente, que así será justicia. Esta es una fórmula con que terminan todos los escritos. Quiera vuestra señoría, si es un juez de primera instancia, quiera vuestra excelencia, si estamos hablando de Cámara o tribunales superiores. Tenerlo presente, que así será justicia. Irá con la firma del apoderado o irá con la firma del cliente y el abogado patrocinante. Cuando el juez recibe esta apelación,
y suponemos que ha sido interpuesto en tiempo y forma, la tiene que conceder. Reitero, si no la concede, vamos a ver un quinto recurso, cuál es la herramienta, es decir, qué es lo que puedo hacer. En este caso me lo concede. Y cuando te conceden un recurso de apelación, todo recurso de apelación tiene una forma y un efecto. Las formas son dos: en relación y libremente. Siempre va a ser libremente cuando la resolución atacada, cuando la resolución recurrida, cuando la resolución apelada es una sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario. Nosotros ya vimos en la bolilla 5, 6 los distintos procesos y sabemos que dentro del conocimiento está también el sumarísimo. Y hay otra cantidad de procesos que no se limitan a sumario u ordinario. Entonces, cuando apelo una sentencia definitiva, no cualquier resolución, de proceso ordinario o sumario, siempre me la concede con alguna forma y con algún efecto. Las formas son dos: libremente y en relación. Si es definitiva de ordinario o sumario, es libremente. Cualquier otra resolución o de cualquier otro proceso siempre va a ser en relación. Estamos pensando en las formas. Y con efectos. Los efectos normalmente son dos, aunque el código prevé 3. A ver, para ayudarnos, pensemos. Yo tengo una sentencia que me condena a pagar 100 pesos. Si me la conceden con efecto suspensivo, ¿tendré que pagar los 100 pesos? No. ¿Por qué? El efecto suspensivo, ¿qué quiere decir? Que suspende los efectos de la resolución recurrida, ya sea 100 pesos, un palo verde o 10 años de prisión. Si me la conceden con efecto suspensivo, es decir, que suspende los efectos de la resolución recurrida. Lo contrario es devolutivo. Por ejemplo, en un proceso de alimentos, dictan una sentencia donde B le debe a A 100 pesos por mes en concepto de alimentos. El obligado al pago interpone recurso de apelación, porque dice, para mí 100 pesos es caro, siente que es un agravio. En estos casos, la sentencia siempre se concede con efecto devolutivo. El recurso se concede, es decir, pese a interposición del recurso, igualmente va a tener que pagar los 100 pesos. Cuando es suspensivo, suspende los efectos. Cuando es devolutivo, no suspende los efectos y el obligado tendrá que cumplir lo que ordena la sentencia pese al recurso de apelación concedido. ¿Por qué? Porque lo dice el código. Y el tercer efecto, que es diferido, se da en casos excepcionales y cuando se difiere, se dilata, se posterga el tratamiento de la cuestión apelada para otra oportunidad, para más adelante, que es el que menos se da o se da en casos excepcionales. ¿Está claro hasta acá? No los estoy viendo, entonces a veces uno no ve las caras y no sabe perfecto, si está hablando solo o no. No, sí. Sí, a Juan Manuel. Juan Manuel, te veo que no te vi el otro día, Juan Manuel, ¿puede ser? No, sí, por depende si con el celular o con la computadora. Pero depende. Te tengo controlado, te tengo controlado.
No, siempre estoy, siempre estoy. Perfecto. A ver, hasta acá, ¿alguna preguntita? ¿Alguna duda? Doctor, una consulta. Sí, En cuanto al efecto diferido, ¿tiene plazo para que se cumpla? O sea, me refiero la suspensión de ese efecto. sí. ¿Hay un A plazo ver. máximo para que sea cumplido? No, más que un plazo máximo, Pamela, lo que se da, que suponete, en un expediente hay 2, 3 apelaciones y una apela a algo, entonces el juez dice, voy a esperar un tiempo a que apelen todas o no, a que venza el plazo o a que se concluya alguna otra tarea y después elevo todo el expediente a la Cámara. Y ahí es donde hay que fundarlo. ¿Está? Bien, Es decir, se perfecto. difiere, pero no es un diferimiento sin tiempo, que ahí tenés razón, entonces te va a estar que 5, no, sino que se agotan algunas circunstancias que pueden darse en ese momento en el expediente y después se manda todo a la Cámara. Perfecto, ¿Ah? gracias. Y ya, vale. Y ya, evidentemente, así como en recursos remedios se interponían y lo resuelve el mismo que la dictó, ya cuando hablamos recurso de apelación, estamos viendo que el recurso se interpone sin fundamento en primera instancia, pero el que lo va a resolver es un órgano distinto y superior que sabemos que es la Cámara. ¿Está hasta ahora? Entonces, avancemos un poquito más. Entonces tenemos acá relación y libremente. ¿Qué significa cada una de las cosas que ahora lo desarrollamos? Recuerden que estos cuadros, la única intención que tiene, que ustedes los tengan, por supuesto que todos están subidos en el campus, y de esta forma facilitarle el estudio. Bueno, acá están las preguntas que les podemos hacer. Acá está todo claro. Entonces, si yo puedo llegar a contestar o descubrir que en alguna tengo dudas, sé dónde buscar. Esa es la intención de los cuadros. Volvamos. Interpongo un recurso de apelación dentro de los 5 días y se interpone sin fundamento. El juez me lo concede y al concederlo tiene que ser con un efecto y con una forma. Si es el efecto, dijimos, o puede ser libremente o en relación. Y es libremente cuando es definitiva de ordinario y sumario. En todos los demás casos es en relación. Y las formas son, con el efecto, suspensivo, suspende el cumplimiento, o devolutivo, que no suspende el cumplimiento de la resolución que nos causa agravio. Ahora lo que vamos a empezar a desarrollar, ¿qué significa en relación y qué significa libremente? Porque ya el efecto lo tenemos claro. Si es con efecto suspensivo, no tengo que cumplir la resolución que ha sido motivo de mi agravio. Y si es con efecto devolutivo, tengo que cumplirla pese a la apelación. Acá estamos pensando ahora en las formas. Y estoy apelando una resolución que no es sentencia definitiva de ordinario o sumario. Esto significa que me lo va a conceder en relación. ¿Qué significa? Dentro de los 5 días de concedido en relación, él o los apelantes, el expediente sigue en primera instancia, tienen que presentar la fundamentación. Fundamentación que en este caso se llama memorial, que ya dijimos que es una explicación fáctica, jurídica, pormenorizada de lo que me agravia, de lo que yo solicito que se repare. Dentro de los 5 días de concedido en relación, la parte apelante o las partes apelantes presentan el memorial. Y como ya sabemos como principio básico de bilateralidad, ¿qué va a hacer el juez con el memorial?
de lo dicho por A, córrase traslado a B. Y lo de lo dicho por B, córrase traslado a A. Principio de legítima defensa. Bilateralidad. Una vez respondido el memorial o vencido el plazo, que también es de 5 días, para contestar el memorial, ahí el juez se desprende de las actuaciones y lo eleva a cámara, lo eleva al superior. Una vez que el expediente llega al superior, es decir, a la cámara, como sabemos, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, la cámara está compuesta por 3 salas, entonces lo que se hace es un sorteo de qué sala corresponde, sala 1, sala 2 o sala 3. Y una vez realizado el sorteo, llega a la sala y la sala se aboca al estudio del recurso. Forma que cuando hablamos libremente es totalmente distinta. Vuelvo para atrás. Salvo proceso ordinario, sumario, sentencia definitiva, siempre se concede en relación. ¿Qué significa? Que él o los apelantes, recordando que el recurso de apelación se interpone sin fundamento, él o los apelantes deben fundamentar su queja, su recurso, lo que se llama memorial. Recibido o recepcionado el memorial, el juez le da traslado a la otra parte. Contestado o vencido el plazo, porque recuerden que en el proceso tenemos cargas procesales y no obligaciones. Yo contesto porque me conviene, porque me interesa, porque quiero que una sentencia me favorezca, pero no tengo sanciones. Recordemos que las cargas públicas sí pueden tener sanciones. Si no voto, me dan una multa. Si soy testigo y no comparezco, puedo ir detenido. Pero esas son cargas públicas. Acá estamos hablando de cargas procesales. Entonces, contestado el memorial o vencido el plazo para su contestación, recién ahí el juez de primera instancia se desprende de las actuaciones. Hasta ahora siempre estuvo en el mismo juez y pasa a la cámara, a la cual se hace un sorteo de qué sala, porque acá hay 3 salas. ¿Cuál va a corresponder? El mismo sorteo que se haría en la Receptoría General de Expedientes cuando iniciamos una demanda, porque hay 16 juzgados que entienden con la misma competencia y la misma jurisdicción. Se hace un sorteo de qué juzgado va a entender, de los 16 civiles y comerciales que tenemos en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Lo mismo pasa cuando llega a Cámara. Este sorteo se hace la primera vez. Si después el expediente vuelve por otra circunstancia, siempre va a ser motivo de estudio en la misma sala que recayó el sorteo la primera vez. La sala lo entra a estudiar y oportunamente dictará la sentencia que correspondiere. Estamos viendo la forma, cómo se desarrolla un proceso de apelación cuando es concedido en relación. Ahora veamos cuál es la forma de un proceso, de un recurso de apelación cuando es concedido libremente. Vuelvo, hay 2 formas nada más, o en relación o libremente. Cuando es concedido libremente, automáticamente de concedido, el juez se desprende de las actuaciones. En relación no era así, cuando es libremente, y lo remite al superior, a la Cámara de Apelaciones. Acá se vuelve a repetir,
Si es la primera vez que va el expediente, como hay 3 salas, se hace el sorteo de la sala y también se puede llegar a hacer el sorteo de quién vota en primer término, quién vota en segundo término y quién votaría en tercer término, porque sabemos que dentro de la Cámara, las salas del Departamento Judicial de Mar del Plata están compuestas por 2 miembros y un presidente en común. Y también sabemos que para que haya sentencia válida tiene que haber mayoría de opiniones. Entonces, si en una sala hay 2 que votan y votan en sentido opuesto, evidentemente tiene que haber un tercer voto que defina de qué lado va a salir la sentencia. Estamos libremente. El juez se desprende inmediatamente de las actuaciones. Va a la Cámara hace el sorteo y la sala correspondiente te notifica para que dentro del plazo de 5 o 10 días, recuerden que la sentencia definitiva de sumario, 5 días, ordinario, 10 días, presentes la fundamentación, que en este caso se llama expresión de agravios. Una vez presentada la expresión de agravios, ¿qué va a hacer la sala? Principio de bilateralidad. De lo dicho por A, córrase traslado a B, y lo dicho por B, córrase traslado a A. Esta es la posibilidad que tiene la contraparte de contestar la expresión de agravios. Y una vez contestada la expresión de agravios o agotado el plazo para su contestación, que el plazo ya sabemos que es de 5 o 10 días, depende de que sea proceso ordinario o sumario, lo reiteramos, entonces entra la sala a entender el recurso. Y después de un periodo X, la Cámara, la sala en particular, dicta sentencia. ¿Está más o menos? De todas formas, tenemos la charla del jueves que viene. Sí, profe, tengo una pregunta. Sí. Hola, Sofía. Sí. Hola, Sofía, sí te veo. Cuando habló de que en la forma libremente, en la sala se sorteaba quién vota en primer término, en segundo y en tercero, ¿eso Sí. no se da en la forma en relación? Muy buena tu pregunta. Normalmente no se da porque no es solamente la diferencia que yo les estaba marcando a ustedes, de que tiene una actuación mucho más amplia la Cámara cuando es en la expresión de agravios, cuando es concedido libremente, hasta se puede presentar prueba que el juez rechazó en primera instancia, que cuando es concedido en relación. Si bien en los 2 casos evidentemente hay sorteo, porque los fallos, lo que dicen los jueces, tienen que estar perfectamente conocidos por las partes, se profundiza un poquito más cuando es libremente en el sorteo que en el otro que puede ser innominado. Bien. ¿Está, Sofía? Sí, muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, entonces, esto es... Ustedes ya van tomando nota, entonces estamos hablando como recursos ordinarios, aclaratoria y revocatoria o reposición, que son remedios. Los resuelve el mismo que dictó la resolución. Después pasamos al de apelación, que es un recurso que se interpone sin fundamento en primera instancia, que una vez concedido lo es con formas y con efectos, y que las formas nos hace que en un caso lo que presentemos en primera instancia se llame memorial, y en otro caso la fundamentación se presenta en Cámara y se llama expresión de agravios. ¿Estábamos hasta acá? Cuando estábamos avanzando... Hola.
Sí, perdón, una consulta. Tanto Dime. el memorial como la expresión de agravios la debe fundamentar el apelante. Siempre. Por supuesto, Ajá, Vane. bien. No, ¿por qué? ¿Qué es la Pame. fundamentación? Pamela. No te veo entonces. Puede ser. Está bien, no importa. Lo importante es que vos entiendas que la fundamentación es justamente una explicación. Ahí te veo, ahora sí, Pame. Una explicación razonada, técnica, fáctica, jurídica, de por qué te agravia la resolución. Es más, esto me da pie para decir, ¿qué es un recurso desierto? Es el recurso. Todo esto surge de la lectura del libro, del material que yo le subí y del código. El recurso desierto es el recurso aquel que una vez concedido, la parte no lo fundó. Y si no lo fundó, queda desierto porque la Cámara no puede examinar cuál es el agravio. Porque vos dijiste que me causa agravio irreparable, apelo. Pero cuando viste la oportunidad de decir qué es lo que apelas, qué es lo que te agravia, qué es lo que te molesta, qué es lo que es injusto, vos no dijiste nada. Entonces, el recurso desierto es aquel que una vez concedido no es fundado, y los efectos de un recurso desierto es que queda firme la resolución apelada. Bien. Vos apelaste a Cuando y no, no la fundaste, entonces vuelve todo para atrás. Bien. ¿Está más o menos? Perfecto. Tiempo y forma tampoco, ¿no? ¿Cómo? Cuando no se presenta la fundamentación en tiempo y forma también queda desierto. Cuando no Por se supuesto, presenta fuera de por término. supuesto. Claro, acordate que tenés 5 casos, 5 días, perdón, en el memorial, tenés 5 o 10 días en la expresión de agravios. Y los plazos son perentorios. Una vez que te vencieron, no podés hacer el acto para cual te precluyó la posibilidad de hacerlo. Es decir, esto como principio general. Si vos tenés 10 días para contestar una demanda, ¿la podés hacer el día 12? No te escucho, Pame. No, excepto de que tenga una extensión por los kilómetros. Excelente, Vane, porque esa era la respuesta que yo quería escuchar. Está bien, salvo que tengas la extensión por el territorio que corresponde un día por cada 200 kilómetros. De todas formas, eso es al contestar la demanda. En el caso de la interposición del recurso ya no hay extensión de plazo. ¿Está? Pero perfecta tú. Esa era la respuesta que yo quería escuchar. Gracias. Doctor, le hago una consulta. Sí. Suponiendo el caso que uno tiene que poner un recurso dentro del plazo de 5 días o 10 si es el proceso ordinario, en segunda instancia. Si hay Perdón, Juan, ¿cómo en el caso de...? En el caso de que uno tenga que presentarse a presentar un recurso. En este ¿Interponer caso, un recurso o fundar un recurso? No, interponer, presentar. Interponer, perfecto. Siempre, carga de las partes, se presenta, pero uno no está imposibilitado por una cuestión de que hay una acción de, ejemplo, de mala fe de la otra parte, una imposibilidad que se presenta donde uno no puede, por cuestiones físicas, presentarlo. ¿Cómo se presenta una situación de un escrito o algo para poder fundamentar que hay una imposibilidad física de la presentación? Momento, si sucediera. A ver, me estás planteando un caso totalmente eventual, porque acordate que ahora hasta tendríamos las presentaciones son electrónicas. Bien. Primero. Segundo, vos tendrías que prever, como yo digo, engordar el chanchito y no esperar el último día con el cargo vencido. No, obvio. Ahora bien, vos me decís, pero de repente apareció un terremoto, algo notorio, algo de público conocimiento que afectó a toda una sociedad, no a mí. Uno puede plantear como un eximente un hecho notorio. Pero siempre, Juan Manuel, estamos hablando de la excepción, de la excepción, de la excepción. Sí, como excepción. Los plazos son perentorios. Y vos como operador del derecho tenés que prever que siempre puede haber una barrera en tu trayecto y salir 10 minutos antes. Porque vos lo presentaste un minuto después, porque había una barrera cerrada y te lo declaran fuera de término. No, pero se me cerró la barrera, se cayó el micro.
prevé lo que puede pasar, en regla general. Si vos me planteás una explosión nuclear, entonces yo te digo es un hecho que escapa a lo previsible, pero no te jugues nunca a eso. No, yo me había preguntado por casos donde se pudiera presentar, por ejemplo, no sé si ahora con las presentaciones electrónicas, pero un supuesto donde el sujeto se le hiciera imposible, por ejemplo, porque fue una cuestión de distancia. Si uno tiene que presentar un recurso, qué sé yo, en algún juzgado de otra competencia, de otra jurisdicción, donde uno no tiene posibilidad de llegar, porque está llegada. No, tenés los medios electrónicos. Tenés los medios electrónicos. Hoy en día no sería un primero. problema. Uno puede presentarlo. Antes sucedía que se presentaba en la misma apelación, si uno llegaba tarde la podía presentar. ¿Qué se hacía? ¿Cómo se fundamentaba eso cuando uno... ¿Cómo uno le hace conocer al juzgado de que esté imposibilitado físicamente por un caso fortuito? Eso A ver, acordate que vos en los plazos tenés el plazo de gracia, sí, que son las 4 primeras horas del día subsiguiente al del vencimiento. Entonces, si vos tampoco preveíste esto y te jugaste a contestarlo, vamos a ponerlo el día sexto dentro de las 4 primeras horas, y vos llegaste a las 12:05, tiene que haber una causa muy extraordinaria para que no te lo den por caduco. Por eso vos tenés las 4 primeras horas del día subsiguiente al del vencimiento. Sí, sí, es decir, vos tenés 5. Tenés 5 más las 4 primeras del otro. ¿Está? Sí, entonces, es difícil decirte, mira, te van a entender tu queja porque si realmente no es una causa extraordinaria, te vuelvo a decir, con 1 minuto tarde te lo dan por vencido. Por supuesto que en la jurisprudencia a veces no es uniforme toda, porque hay unos jueces que opinan de una forma y otros que opinan otros. En este caso, recuerdo que tampoco hay un exceso ritual manifiesto, que por 1 minuto te lo hayan dado tarde. De todas formas, el criterio uniforme, vos tenés hasta la hora. Después de esa hora, no tenés más posibilidades, como regla general. ¿Está? Sí, sí. Por ejemplo, doctor, a mí me pasó, por ejemplo, el día lunes el token no funcionaba, yo no tenía ningún vencimiento, pero mis compañeras tenían vencimientos y el token no funcionaba. En otro momento, ante una circunstancia así, de las 4 horas de gracia, podríamos haberlo presentado de forma escrita. Pero hoy, con el tema de la pandemia, si a mí se vencía algo y no me declaraban el día inhábil por fallas en el sistema, ¿cómo lo presento? A ver, ¿cómo lo manifiesto? A veces las fallas del sistema, justamente el sistema las detecta o se pueden acreditar y son eximentes. Pero claro, yo te diría, cuando son fallas del sistema general. Claro, por eso, fueron fallas en algunos, por ejemplo, yo no podía entrar en la página de la Suprema Corte ese día. Por momentos se iniciaba y por momentos no, pero no lo dieron como día inhábil. Entonces, si yo hubiese tenido un vencimiento de esas 4 primeras horas, me lo hubiesen declarado desierto por no haberlo podido presentar. Así es, lamentablemente es así. En eso no hay muchas alternativas, por eso yo intento que nunca usar las 4 horas del plazo de gracia. Nunca. Sí, hoy se puede con el sistema electrónico presentarlo en cualquier momento del día anterior incluso, pero bueno. Exacto, con la noche. No, hoy con el token, de hecho los abogados, la gran mayoría, trabajan desde la casa enviando escritos en horario... Por supuesto, hoy se ha facilitado. El horario de tribunales. Seguro, hoy se ha facilitado mucho eso. Profe, volvemos un poquito, perdón entonces. Que interrumpa de nuevo. Sí. Sofía, de vuelta. Sí, no Sofía. me quedó muy claro lo del recurso desierto. ¿Eso significa que cuando yo no lo fundo, prácticamente no surte efectos? Porque queda, digamos, la sentencia definitiva anterior, ¿o no? No sé si lo entendí bien. No, Sofi, es así. A ver, pensémoslo juntos. Vos tenés una resolución que te agravia. Vamos a suponer, el juez te condenó a pagar 100 pesos. Entonces vos considerás que esa resolución te agravia e interponés un recurso de apelación. Como el recurso de apelación no va fundado, sino que se funda luego de concedido, en ese escrito no están los motivos de por qué te agravia. Tenés otra oportunidad. Investigar por sí sola. Claro.
Ya entendí, claro. que es el memorial o la expresión de agravios. Cuando llega ese momento, vos no lo presentás. Y entonces la Cámara, ¿cómo sabe cuál es tu agravio? Claro. Perfecto. Entonces se tiene como no presentado ese recurso, lo que en términos jurídicos se llama desierto. Perfecto. ¿Y cuál es el efecto de un recurso desierto? Que queda firme la resolución que te condenaba a 100 pesos. Claro. ¿Estamos? Perfecto, Ahí gracias, es profe. mejor. Cuando estábamos desarrollando nominativamente los recursos, habíamos dicho revocatoria y aclaratoria, reposición con apelación en subsidio, y yo les dije, suspendamos la lectura de el estudio de y vamos a apelación. Ahora volvemos a revocatoria con apelación en subsidio. Este es un 2 en 1. El sistema procesal nos da la posibilidad, en un mismo escrito, de interponer la revocatoria, que sabemos que se interpone dentro de los 3 días, que va fundada y que solo sirve contra providencias simples. El de apelación contra toda resolución, 5 días y no se interpone fundado. Esto está claro. Entonces, vamos a suponer que yo al juez le digo, señor juez, surgiendo de autos que la cédula de notificación de demanda dirigida a Carlitos viene sin diligenciarse, solicito que se libre una misma cédula a los mismos fines y efectos. Inicié una demanda, hay varios demandados, uno de los demandados es Carlitos, y la cédula dirigida a Carlitos no llegó, no se cumplió la notificación. Por supuesto que estoy poniendo un ejemplo bien burdo para que no quepan dudas de lo que hablamos. Entonces yo le digo, señor juez, solicito que se ordene una misma cédula. El juez, mediante una providencia simple, Mar del Plata, 8 de julio 2020, no surgiendo lo que manifiesta la parte actora, rechazo el pedido de nueva cédula. Si eso se da, yo me quedo sin la posibilidad de notificar a Carlitos. Porque yo puedo interponer una revocatoria dentro de los 3 días, fundada, pero nada me dice que el juez cambie decisión, porque puede ser un juez tosudo, un juez que tiene un criterio muy particular, o alguien que no aprecie como aprecia uno determinada valoración. Y como para uno tengo 3 días, y como para otro tengo 5, en forma individual, revocatoria tengo 3 o reposición, apelación tengo 5, pero como a su vez sé que la interposición de los recursos no suspende el plazo, si yo interpongo la revocatoria, el juez me la resuelve el día 8, el día 7, el día 9, ya no podré poner la apelación, porque todo comienza el día 1. Cuando yo contesto una demanda, empieza a correr el día 1, contesto la demanda, opongo excepciones, reconvengo, todo siempre a contar del día 1. No es que primero contesto la demanda, a los 15 días opongo excepciones y a los 45 días reconvengo. Estoy pensando en las actitudes procesales que puede asumir el demandado cuando recibe una demanda. Todo comienza a correr desde el día 0 o desde el día 1 en particular. Entonces, ante una providencia simple, que la puedo cambiar con una revocatoria, pero como yo no estoy seguro de que el juez cambie de razonamiento,
el sistema procesal nos da la posibilidad que en el mismo acto, es decir, dentro de los 3 días, en el mismo escrito y con la misma fundamentación, para el caso de que el juez me rechazara la revocatoria, la apelación no me la puede negar, porque está interpuesta en tiempo y forma. ¿Queda más o menos claro? Vuelvo. El sistema procesal... Profe, sería una forma de no perder el derecho, la interpretación. Exacto. Porque exacto. uno le pone plazos. Sería esa la función principal. No Por sé si está supuesto, bien. porque si bien la revocatoria tiende a que el juez por contrario imperium, esto nos lo dice el 238, cambie la decisión, y si no la cambia, el plazo para apelar se encontraría vencido, porque todos sabemos que el escrito, el recurso, la petición, el acto procesal que yo interpongo el día 2, día 3, el juez lo va a resolver el día 10. Y para apelación solo tengo 5, siempre contando desde el día 1. En forma idónea son los medios, no el resultado. Yo tengo que prever que puedo llegar tarde, entonces tengo que salir antes. Puedo prever lo que se puede prever. Lo que no se puede prever, bueno, no se puede prever. Es un hecho imprevisible. Acá estamos viendo las cosas que se pueden prever. ¿Puede el juez, ante mi pedido de revocatoria, rechazarla? Sí. Y si me la rechazan, ¿me quedo sin el de apelación? Sí. Entonces, a los efectos de evitar ese daño, en un mismo escrito, interpone recurso de revocatoria o reposición. 1. Abajo, con apelación en subsidio. Señor juez de primera instancia, todos los datos personales a vuestra señoría me presento y respetuosamente digo. A. Interpone revocatoria y la fundo. Esto lo vimos cuando vimos reposición. Recurso remedio, dentro de los 3 días fundado y lo resuelve el mismo que la dictó. Desarrollo la revocatoria, fundo la revocatoria. Punto segundo, apela en subsidio. Para el eventual y utópico caso de que vuestra excelencia, vuestra señoría, no cambiare de decisión, conjuntamente con la reposición, interpongo el recurso de apelación. Entonces el juez, frente a ese escrito, frente a ese recurso, podrá optar por varios caminos. Primero, corregir el error que yo supongo en la providencia simple y revocar por contrario imperium su decisión. 1. Y en segundo punto, conceder el recurso de apelación. 2. Rechazar la revocatoria y conceder el recurso de apelación. Por supuesto que nos queda ver el último recurso, que es recurso de queja por apelación denegada, que eso lo dejaremos para el jueves que viene. ¿Estamos en? Profe, no entendí la segunda opción. El juez puede, ante mi revocatoria con apelación en subsidio, A. Aceptar la revocatoria, es decir, cambiar de decisión, pero igualmente concederme el de apelación. Y no entiendo, ¿para qué? No, porque yo lo pido. El juez no me puede negar lo que yo pido sin una razón. Ahora, si vos me preguntás, una vez que te dieron la revocatoria, ¿qué vas a hacer con el de apelación concedido? Desistir. Ah, claro. Porque tenés razón, ¿para qué me voy a ir a la Cámara si ya el juez corrigió? Por eso. Pero estábamos pensando que el juez tiene que resolver, pensemos en aclaratoria, todas las cuestiones sometidas por las partes. La aclaratoria es subsanar omisión.
que el juez no me haya resuelto algo. Claro. Entonces, También primera puede posición. proceder Acepta la Finalmente. revocatoria y concede la apelación. Segunda posición, rechaza la revocatoria y concede la apelación. En este caso, el expediente se va a cámara y no necesito fundarla porque ya fundé la revocatoria. Bien, aunque no la acepta, aunque la rechace. En el primer caso, si el juez me acepta la revocatoria y cambia de decisión y también me concede el de apelación, oportunamente voy a desistir porque ya me dio lo que yo quería. O sea que lo que va a conceder, el que va a conceder es el juez de primera instancia, la apelación también. Siempre estamos en primera instancia. Acordate que dijimos que la apelación siempre es primera instancia. Sí, sí, sí. Esto, recuerden que todo lo que estamos hablando son recursos ordinarios. Todavía no llegamos a los extraordinarios. Son aquellos recursos que se interponen ante el mismo que la dictó. Algunos son resueltos por él y otros son resueltos por el superior. En la revocatoria con apelación en subsidio estamos viendo los dos, que se interponen dentro de los 3 días, que va fundado lo que el juez puede conceder o no la revocatoria, pero siempre conceder el de apelación. Si la revocatoria me la dieron favorablemente, desisto del de apelación. Si no, me queda abierta la vía para irme al de apelación. Una pregunta, profesor. Sí, señora. En el caso de que el juez le conceda la revocatoria, que igual le concede la apelación, ¿el desistimiento es automático o debe...? No, nada es automático. Yo tengo que desistir. Si no, el expediente va a cámara. Bien. Esa era mi duda. Bueno. Gracias. A ver, creo... Sí. ¿Puede repetir de vuelta las opciones que tiene el juez? Porque no me quedó claro. ¿Puede repetir de nuevo las posibilidades? Las posibilidades, sí. Dale. A ver, pensemos juntos. Yo estoy ante una providencia simple. Recordá que la revocatoria únicamente procede contra providencia simple. El sistema procesal le da a la parte que advierte un error, un gravamen en esa resolución, 2 herramientas que las podemos usar independientes o en forma conjunta. Le da la reposición dentro de los 3 días fundada o la apelación dentro de los 5 días sin fundamento y lo resuelve la Cámara. Cuando uno presenta este escrito, en este caso 2 en 1, porque si la revocatoria la presentaríamos el día 4 o el día 5, está vencido. Dentro de los 3 días yo presento la reposición, con apelación en subsidio. Esto obliga al juez, al sentenciante, al acuo, al juzgador, a resolver 2 cuestiones. Yo le pedí 2 cuestiones, reposición y apelación. El juez, si me tiene que, o tiene que resolver las 2, no puede resolver una y otra no. A la revocatoria puede aceptarla o rechazarla. La de apelación tiene que siempre concedérmelo. Si me acepta, es decir, si el juez acepta cambiar su decisión por contrario imperium y me concede el de apelación, yo desisto del de apelación porque el objetivo, advertir el error, el juez lo vio y lo cambió. Si en cambio el juez decide rechazar la revocatoria, de todas formas me tiene que conceder el de apelación porque fue interpuesto antes de los 5 días en tiempo y forma. ¿Se entiende de esta forma ahora? Sí, gracias. No sé quién me lo preguntó, pero ¿se entiende mejor? Sí, se entiende. Bueno. O sea que en realidad lo más conveniente es siempre pedir este tipo de recurso.
Yo te diría que la práctica procesal hace eso. Claro. Uno tiene que ser previsor. ¿Puede ocurrir tal cosa? Es lo que te decía. ¿Podés llegar a chocar? Entonces no llegaste a contestar la demanda dentro del tiempo y forma. Sí. Entonces vos tenés que prever que podés chocar. Porque hoy un choque es algo previsible. Entonces vos no salgas con 5 minutos. No. Si los choques es algo común. Por supuesto, estos 110 días no. Pero anteriormente era algo común. Te puede pasar. Entonces no va a ser un argumento eximente de tu responsabilidad en no presentar en tiempo y forma un escrito. Porque tenemos que prever que hay cosas que pueden suceder. Y justamente eso habla de un buen operador, haber previsto. Entonces, en este caso, ¿puede el juez no cambiar? Por supuesto que puede. Entonces el sistema te da una herramienta justamente para evitar ese posible error. De todas formas... Profe, y uno pensaría que es lo más factible que no cambie. Que lo más factible que si el juez falló de una manera o determinó determinada circunstancia para las partes, lo más factible es que lo normal no cambie su idea, si tiene fundamentos sólidos. Por eso está buena la posibilidad de la reposición con apelación de subsidio, porque le permite a uno no perder el derecho. La idea es esa, Juan Manuel, ser previsor y tener presente que puede ser que no cambie. De todas formas, yo creo que uno de los que nos está escuchando es el doctor Iriarte. No sé si estás por ahí, Agustín. Acá estoy, Alfonso, ¿cómo va? Agustín, ahí está. Bueno, un poco como nos habíamos comprometido, ahora yo quiero que Agustín les hable a ustedes un ratito de notificaciones electrónicas, con un pedido de que lo expriman bien, como hacen conmigo, háganle preguntas, ténganlo ahí en la raya, porque es un excelente, excelente docente y al cual tengo mucho afecto. Bueno, con respecto a ustedes, les deseo un buen fin de semana largo y nos vemos el jueves que viene a las 6 de la tarde. De todas formas, tienen mi mail, tienen el material. No me molesta que me consulten, que me pregunten, como decimos siempre. Es preferible hacerlo ahora que en el examen, que no van a tener oportunidad. ¿Estamos? Bueno, gracias, profe. un afectuoso saludo y cuídense, por favor. Los dejo con el doctor Iriarte. Usted también. Hasta luego, profesor. Agustín, todo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Me conocen quienes cursan en la Comisión 3, la de las 6 de la tarde. Soy docente de ellos. Hola, ¿cómo andan? Al resto me presento nuevamente, más allá de la exagerada presentación del doctor Basso, pero bueno, muchas gracias. Mi nombre es Agustín Iriarte, estoy en la cátedra hace algunos años y trabajo en el Poder Judicial, específicamente en la Cámara Civil de acá de Mar del Plata. Yo quería hablarles un poco de notificaciones y presentaciones electrónicas, como bien les dijo el doctor Basso. Asumo que ya habrán visto nosotros en la Comisión 3 seguro, porque me encargué de hacerlo yo, en la Comisión 1 y Comisión 2 ya han visto un poco de qué se trata el tema del expediente. El expediente, como estaba visto hasta hace unos meses, ¿sí? Porque ahora habrán sabido que se implementó en la provincia de Buenos Aires el expediente digital. Habrán visto cómo funcionan las notificaciones, según lo que está dispuesto en el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires. Aclaro que todo lo que vamos a hablar hoy es exclusivamente del Código de la provincia de Buenos Aires, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Bueno, ustedes ya saben, obviamente, esta facultad no delegada a las provincias con respecto a los códigos procesales. Cuando nosotros litigamos en nación, sea en un juzgado nacional o en juzgados federales en el país, tenemos otro sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas. Imagino que hacen lo propio en el resto de las provincias. Por lo tanto, nos vamos a enfocar exclusivamente en el sistema de la provincia de Buenos Aires. Yo, a ver si tengo la función habilitada, quisiera compartirles la pantalla. Yo, como les digo por ahí a los chicos que cursan conmigo, la idea un poco de la pantalla, más allá del PowerPoint, es reemplazar lo que en las clases convencionales escribiríamos los docentes en el pizarrón, ¿no? Entonces, bueno, por ahí la idea es un poco ir guiándonos por lo que vamos a ver acá. Como les dije recién, presentaciones y notificaciones electrónicas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Sepan que lo que vamos a hablar entonces es para los casos en que litiguemos ante juzgados civiles y comerciales de la provincia, ya sea civiles y comerciales, penales, de familia. Este sistema está implementado para todo.
Primero que nada, para entender un poco de qué se trata este tema, ¿de dónde surge esta implementación de las presentaciones y las notificaciones electrónicas? Bueno, primero que nada, obviamente, del código procesal, obviamente, pero después de una serie de reglamentos y acuerdos que fue dictando la Corte. Ustedes lo han estudiado en la primera parte de la materia, que la Corte, más allá de ejercer funciones en grado de apelación, también puede dictar sus propios reglamentos para el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Y acá qué es lo que sucedió? Ustedes saben que el código procesal que nosotros estudiamos, no sé si lo están viendo en la pantalla, es del año 68, si bien sufrió modificaciones, alguna en específica en esta materia que vamos a ver, es un código que está concebido, como fue escrito y como fue redactado, para el sistema escriturario. Más allá de que ustedes también lo han visto en la primera parte, cuando vieron principios, que no hay un sistema pura y exclusivamente escriturario, es decir, está prevista, por ejemplo, la audiencia de conciliación, que es una instancia oral dentro del sistema escriturario, pero el código está armado específicamente para un sistema escrito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por diversos motivos que ahora los vamos a ver, se quiso empezar a implementar todo el tema de la presentación electrónica y la notificación electrónica. Ahora vamos a ver qué objetivo se puso la Corte cuando lo quiso implementar. ¿El tema cuál es? Que si hubiera querido implementarlo dentro del código, hubiera necesitado sí o sí una reforma de ese código, una sanción de uno nuevo, ¿sí? Que esto se intentó hacer hace poco, hace unos años, y no llegó a buen puerto, pero estaba el proyecto bastante avanzado. Por lo tanto, lo que hizo fue ir emparchando las prescripciones ya existentes dentro del Código de Procedimientos a través de acuerdos y de reglamentos. Esto también sucedió, lo han escuchado, no sé si en nuestra materia o en alguna otra materia, con el Sistema de Justicia 2020, ¿sí? Que lo que se hizo fue, digamos, reformular un poco el proceso y modernizarlo, no modificando el código, sino dictando ciertos acuerdos y reglamentos. Entonces, pasando un poco al limpio todo esto que yo les dije recién, cuando queremos estudiar notificaciones y presentaciones electrónicas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, vamos a necesitar saber bien qué dice el Código Procesal Civil, en algunos artículos que ahora los vamos a ver, y también la serie de acuerdos y reglamentos que fue dictando la Corte en este periodo, básicamente. No quiere decir que no siga dictando, porque, por ejemplo, ahora el expediente digital, la resolución y el acuerdo fue de hace algunos meses, pero en este periodo, entre el 2008 y 2018, fue en el periodo en que empezó a reglamentar de a poco la instrumentación de todos estos acuerdos y reglamentos para las presentaciones y las notificaciones electrónicas. Acá lo que les estoy exponiendo acá en este PowerPoint es una cita de un fallo de la Corte, de una causa que se llama Herrera, donde en ese fallo de la Corte después vamos a ver qué fue lo que hizo, esa actitud que tomó, pero empieza ese fallo haciendo todo un recuento de cómo fue la instrumentación del sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas, ¿sí? Y cita este primer acuerdo, que es uno de los primeros relevantes, que es el 3399 del 2008. Por supuesto que, aclaro, entre paréntesis, no les vamos a exigir que ustedes se acuerden bien cada acuerdo que dice, salvo quizás dos que son muy relevantes y muy cortitos, pero no es la idea que ustedes se acuerden cada uno de los acuerdos ni nada de eso, simplemente ver un poco en esto, recordar o ver cómo fue el recorrido que hizo la Corte. Fíjense lo que dice la Corte. Este tribunal inició con el dictado del Acuerdo 3399 y sus resoluciones antecedentes un proceso de modernización de los mecanismos de notificaciones y demás actos de comunicación procesal, a través de la incorporación de adelantos tecnológicos y desarrollos informáticos en la materia. Ello en el entendimiento de que los mismos tendrían directa repercusión en la eficacia del servicio de justicia, reduciendo los tiempos del proceso. Cita obviamente las garantías procesales de la Constitución de la Provincia, de la Nación y de la Convención Americana, y procurando una paulatina reducción en la utilización del soporte papel en los expedientes judiciales, ¿sí? Porque acá lo que recuerda es que una ley nacional a la que la provincia adhirió se puso como objetivo esta progresiva despapelización. Hago un paréntesis también acá de vuelta. Cuando nosotros pensamos en los expedientes soporte papel, ustedes no saben lo voluminoso que se podía llegar a tornar un expediente con el paso del tiempo, ¿sí? Había expedientes que son cortos o hay expedientes que son realmente muy largos. Uno habla de expedientes y habla de cuerpos y cuerpos y cuerpos de papeles, de hojas, de documentación. Entonces la idea que tiene un poco esto, más allá de avanzar y de facilitar, y obviamente de digitalizar, porque obviamente todo lo que hagamos en forma electrónica va a quedar digitalizado, también es un poco la reducción de la utilización del soporte papel. Entonces obviamente la Corte se plantea estos tres objetivos: hacer un servicio de justicia más eficiente,
reducir los tiempos del proceso, que todos sabemos que siempre es una queja, una demanda que tiene la sociedad con respecto a la justicia, que es el tiempo que incurren los procesos, y obviamente esta progresiva despapelización. Entonces yo acá lo que les hice básicamente es como una especie de línea de tiempo, donde podemos ver con el correr de los años los hitos más importantes que tuvo la Corte. No, obviamente les digo de vuelta, no quiero que se acuerden cada una de estas cosas. Los que están en negrita, ahora vamos a ver, son quizás los 2 reglamentos más importantes. Pero quiero que vean que esto fue un avance en el tema de presentar los escritos en formato electrónico y dejar de utilizar el soporte papel. Se fue haciendo de a poco, se pusieron los objetivos, se hicieron pruebas pilotos. Acá les un tema importante que generó mucha problemática con los colegios de abogados, que fue cuándo se empezaba a implementar. Y hubo una especie de periodo de gracia que lo puso esta resolución. Antes se iba empezando a hacer esta obligatoriedad, pero se permitió la coexistencia de los 2 sistemas. Es decir, que yo, como letrado, por ejemplo, si tenía que presentar un escrito, tenía la opción de ir y llevarlo en soporte papel a la mesa de entrada del juzgado, decir, hola, busco el expediente tal, vengo a dejar un escrito, o bien remitirlo en forma electrónica, ¿sí? A través del sistema. Obviamente este tiempo donde coexistieron en un momento finalizó y se empezó a hacer obligatorio el uso del sistema de presentaciones electrónicas. Si bien las presentaciones y notificaciones electrónicas no avanzaron de forma conjunta, porque cada una tiene su protocolo y cada uno tuvo su implementación, me gusta estudiarlas juntas porque obviamente se utilizan desde el mismo portal, ¿sí? Y en ciertos sentidos son la misma cosa, por más que no lo sean, porque son actos procesales distintos. Una cosa es presentar un escrito y otra cosa es una notificación, que es un acto de comunicación, ¿sí? Pero digamos que fue avanzando distinto y todo esto se hace desde un mismo portal, por eso yo siempre trato de verlo en forma conjunta. Yo acá les había dejado un video, no sé si pueden acceder al audio, si no lo pueden escuchar, lo dejamos y después se los paso, es muy cortito, confírmenme si lo escuchan. No. El portal Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, notificaciones.scba.gov.ar, es un servicio que ofrece a magistrados, funcionarios, letrados, auxiliares de la justicia y organismos que participan en las causas las herramientas para interactuar en el trámite procesal desde Internet. Desde aquí puede enviar y recibir escritos, cédulas u otras presentaciones de manera rápida y segura, aplicando su firma digital. Para confeccionar una presentación electrónica, identifíquese utilizando los datos de su certificado digital que se encuentran almacenados en el dispositivo criptográfico TOC. Luego seleccione Presentaciones y después Nueva presentación. A continuación, complete organismo, causa, receptor y otros datos. Posteriormente puede incorporar texto en el editor que se encuentra al pie, copiar y pegar desde otro documento o sitio web, utilizar un modelo predefinido o adjuntar archivos PDF. Para finalizar, guarde los datos anexando la firma digital y envíelo utilizando siempre el dispositivo criptográfico. El sistema almacenará el registro de las presentaciones con indicación de fecha, horario y estado, permitiendo realizar el seguimiento. Presionando en Novedades, encontrará las últimas notificaciones recibidas, como así también las presentaciones que cambiaron de estado. Si desea cargar las notificaciones recibidas en su domicilio electrónico, seleccione Notificaciones. Desde aquí puede cambiar las condiciones de búsqueda ingresando los parámetros de su elección en el formulario provisto. Bueno, básicamente, a ver, ese video ahí vi que pusieron en el chat que se escuchaba medio bajo. No es mi intención que se aprenda en el instructivo de cómo hacer presentaciones electrónicas, por varios motivos. Primero, porque sería un tema que se va a estudiar en una materia más práctica. Acá queremos ver un poco más los conceptos procesales, ¿sí? Y segundo, porque quizás cuando ya igual escuché que al doctor Basso, que algunos manifestaron que ya trabajan en el Poder Judicial, pero probablemente cuando ustedes vayan a utilizar ese sistema va a cambiar, ¿sí? O va a cambiar aunque sea su aspecto, o la forma en que se haga. Probablemente si la Corte hace las inversiones pertinentes sea un poco más intuitivo. Pero y ese video, lo que les digo, está disponible en la cuenta de YouTube de la Corte y se los puedo pegar en el campus sin ningún problema. Lo que quiero que vean es que es un único portal, que es justamente el portal de presentaciones y notificaciones electrónicas,
mediante el cual nosotros accedemos no solamente a la presentación de escritos electrónicos, sino también recibimos las comunicaciones que nos hace el juzgado, ¿sí? Ese ida y vuelta. Por un lado, usamos el portal para presentar escritos, sea el organismo que sea, ¿sí? Desde mi casa, desde mi estudio, donde sea, y por otro lado, ese mismo portal es donde yo recibo las comunicaciones que me hacen los organismos judiciales, ¿sí? Está todo unificado. Por supuesto que si alguno tiene una duda, algo, la puede escribir o puede interrumpir, hablar, o sea, son más que bienvenidos. Vamos a empezar un poco entonces con el sistema de presentaciones electrónicas. Como les dije recién, acuérdense que tenemos, por un lado, la regulación que nos hace el código con respecto a los escritos, ¿sí? Las presentaciones electrónicas son justamente los escritos que nosotros hacemos. Y por otro lado tenemos estos parches que fue haciendo la Corte a través de sus acordadas y sus reglamentos para que pueda coexistir en un momento y después ya excluirlo. Por lo tanto, vamos a ver que se presentan ciertos problemas y que en ningún momento vamos a tener un sistema puramente de presentaciones electrónicas. Vamos a ver que hay excepciones, ¿sí? Cuando excepciones me refiero a casos en donde, aún con este sistema implementado de forma obligatoria, nosotros todavía tenemos que ir al juzgado y presentar el escrito en soporte papel. Primero que nada, la resolución que implementa el sistema de notificaciones electrónicas, resolución 1827 del año 2012, dice que la Corte implementará los recursos técnicos para poner disponible un sitio web, sitio seguro web, que es el que vimos recién, portal de presentaciones y notificaciones, que servirá como soporte del sistema de prestaciones electrónicas. Este sitio seguro web administrará una base de datos en la que se depositarán las presentaciones efectuadas por partes, letrados y profesionales auxiliares intervinientes, ¿sí? Es decir, ese sitio recibe y administra todas esas presentaciones que nosotros le hacemos al sistema, quedando a disposición para que el organismo receptor realice su confronte, despacho y el trámite correspondiente que estime necesario. Es decir, cuando antes nosotros íbamos y llevamos el escrito a la mesa de entrada y la persona que lo despachaba agarraba ese escrito y lo agregaba al expediente y despachaba lo que tuviera que despachar, acá ese trámite se reemplaza con nosotros presentando el escrito en forma digital dentro de ese sistema y el juzgado bajando ese escrito a su propio expediente digital para poder despacharlo, ¿sí? ¿Se entiende cómo salimos de usar el papel para entrar a este sistema electrónico? Por último, dice, estas presentaciones serán suscriptas por los presentantes, y acá viene la parte importante, utilizando el certificado digital otorgado a tal efecto, el cual da constancia fiel de inalterabilidad del documento digital presentado, así como de su autoría. Ustedes vieron recién en el video que nos hablaba, de repente apareció en la pantalla una especie de pendrive rojo, que es este token, esta especie de certificado criptográfico donde nosotros damos una especie de seguridad extra de que somos nosotros los que nos estamos presentando. Ahora vamos a ver bien de qué se trata. Entonces, como les dije recién, la persona interesada en hacer una presentación remite el escrito a este sistema de presentaciones electrónicas, que es un sitio web seguro, y después el juzgado o el organismo que sea descarga la presentación para su proveimiento. Dejamos de, por un lado, usar papel, y por otro lado dejamos de ir a la mesa de entradas del juzgado. Fíjense los beneficios que tiene. No tenemos que desplazarnos ni tenemos que utilizar el soporte papel. Después dice, utilizando esta firma electrónica, ¿sí? Y la firma digital, perdón, o el certificado digital. Es un tema muy largo para desarrollar, a mi criterio, todo lo que es firma digital y firma electrónica, qué es una, qué es la otra. Hay una ley dictada por el Congreso Nacional en el 2001 que se implementa la firma electrónica, dice cuáles son los requisitos para su validez, y después, por otro lado, ustedes quizás lo han estudiado en civil parte general, vemos qué son las firmas electrónicas, que pueden ser un montón de firmas, ¿sí? Firma electrónica puede ser desde el momento, fíjense que ponemos un usuario y una contraseña, utilizamos un lápiz electrónico con una tarjeta de crédito o débito, o el caso de una firma digital, que es una firma hecha con medios electrónicos, la firma digital, y ahora nos metemos un poco en esta definición. Según esta ley de firma digital, esta firma digital es esta firma hecha en modo electrónico que cumple con una serie de requisitos, ¿sí? Requisitos que tienden a ¿qué? A ese objetivo final que tiene la firma digital, que es darle, primero, la misma validez jurídica que la firma hológrafa, poder identificar al autor fácilmente y verificar si ese documento fue alterado. Es decir, que si yo en un texto, en un documento, inserto una firma digital, a partir de ese momento, si esa firma digital cumple con todos los requisitos que nos da la ley de firma digital,
queda claro quién fue la persona que lo firmó, por un lado, y por otro lado, esa firma digital da fe de la inalterabilidad del documento, ¿sí? Entonces, este es un poco el mecanismo que utiliza la Corte para que nosotros hagamos las presentaciones electrónicas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque ahora nos remitimos, sí, ahora a la letra del Código Procesal. Yo les traje acá, les pongo 2 artículos importantes para este tema, que es el artículo 56, que nos habla del patrocinio obligatorio, y el artículo 118, que nos habla de los requisitos de los escritos judiciales. Uno de esos requisitos, que es el tercero, fíjense que les va a hablar de poner el objeto, de poner la carátula, etc. Obviamente léanlo, pero donde me estoy metiendo ahora es en el tema de la firma. Estar firmado por los interesados. Este artículo obviamente no se modificó, sino que como yo les dije, estas acordadas que venían a penetrar en el sistema que ya estaba armado, originalmente escriturario por el Código de Procedimientos, tendría que adaptarse. Entonces, si yo necesito firmar una presentación para que sea válida según los requisitos que tiene el Código de Procedimientos, ¿qué va a pasar con la firma, con las presentaciones que hagamos en forma electrónica? Recuerdo, si lo hago en soporte papel, es muy fácil. Yo hago todo el escrito y al pie de ese escrito lo firmo. Ahora vamos a ver quién firma y en carácter de qué. Inserto mi firma hológrafa y con eso iba a la mesa de entradas y tenía cumplido con el artículo 118. ¿Qué pasa ahora? Bueno, a partir de la presentación o la implementación de este sistema de presentaciones electrónicas, vamos a tener que firmarlo de alguna forma, y esa firma sí o sí va a tener que ser por medios electrónicos, porque ya dijimos que no íbamos a imprimir este escrito, ni íbamos a firmarlo hológrafamente. Entonces, esta portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, al mismo tiempo, le da a los abogados un token personal, que es el certificado que utilizarán para insertar en las presentaciones las firmas digitales o firmas electrónicas. No voy a meter un poco todavía en eso, o quizás sea para un tema para otra clase o para otro momento, si es que los abogados tienen firma electrónica o firma digital. Ustedes lo que tienen que saber es que a los fines de presentaciones electrónicas, la firma que tienen los abogados da fe, obviamente, de la autoría de la persona que está firmando y de la inalterabilidad del documento, ¿sí? Por lo tanto, si un abogado se presenta en el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, confecciona un escrito y lo firma mediante su token, le inserta esa firma digital o esa firma hecha en medios digitales, queda cumplido, ¿sí?, el requisito del artículo 118. Eso por un lado. Pero por otro lado, tenemos el problema, que acá es donde empieza por ahí el quid o lo interesante de la cuestión, en los casos en que la actuación del abogado sea en caso de hacerlo mediante un patrocinio, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros hablamos de una presentación que hace un abogado patrocinando una parte, nosotros debemos saber que ese escrito requiere la firma de las dos partes interesadas, de la parte representada y de su abogado, ¿sí? Recordemos, el patrocinio obligatorio y la firma de la parte interesada. Acá para recordarlo un poco. Cuando el abogado actúa como apoderado, ¿sí? Esto doy por sentado que lo saben, si no me interrumpen. Artículo 47, le presenta el poder al juez y le dice, yo soy apoderado de esta parte, a partir de este momento yo lo represento, ¿sí? Le exhibe el poder una vez y de esa forma queda actuando como apoderado. La firma que hace el abogado, en este caso, la hace él solo. Por lo tanto, si tuviera que un abogado, actuando como apoderado, firmar una presentación electrónica, con su sola firma estaría bien. Ahora, ¿qué pasa en el caso del abogado que actúa como patrocinante? Lo mismo, sucede con el caso del gestor procesal. Como mientras dure su franquicia, mientras dure esta habilitación que tiene para actuar en nombre de esa persona que no puede justificar la personería, firma también el abogado, su presentación equivale a la de un abogado. Por lo tanto, hace una presentación electrónica, firma él solo. ¿Qué pasa en el caso del abogado patrocinante? Porque requerimos la firma del abogado y del cliente para poder satisfacer lo que dijimos antes, el requisito del artículo 118. En este caso, ahora vamos a ver bien la letra de la reglamentación de las presentaciones electrónicas. En este caso, somos uno de los que estamos exceptuados de realizar justamente las presentaciones en soporte digital y vamos a poder seguir haciéndolas por ahora en soporte papel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la acordada 3886 del 2018?
Todas las presentaciones que realicen las partes, sus letrados y los auxiliares de justicia en un proceso judicial serán generadas y rubricadas electrónicamente, excepto la demanda o la primera presentación. Por lo tanto, regla, cualquier presentación que haga una parte, un letrado o un auxiliar de justicia en el proceso, lo tiene que hacer, generar y rubricar en forma electrónica, salvo, obviamente, la demanda o la primera presentación. ¿Cómo lo hace? A estos efectos se requerirá la utilización de certificados digitales emitidos bajo legislación argentina, los cuales serán aportados por los interesados o emitidos por la Suprema Corte en casos que ésta disponga por resolución. Entonces, a través de la utilización de estos certificados digitales, parte, letrado y auxiliar de justicia tiene que realizar todas las presentaciones a través de esta rúbrica electrónica, ¿sí? Esa es la regla y esta es la obligatoriedad de la que yo les hablo. A partir de esto que empezó a utilizarse en forma obligatoria, todas las presentaciones las tenemos que hacer mediante este soporte electrónico. Es decir, queda descartada la posibilidad de ir a la mesa de entrada y decirle, hola, sí, yo quiero presentar un escrito. ¿Queda descartada del todo? No. ¿Por qué? Porque la acordada nos habla de 3, en realidad no nos habla de 3, nos habla de 4 excepciones, porque yo les puse 3, porque la cuarta ahora fue derogada por la nueva implementación del expediente digital y tiene que ver con los recursos de queja. Como todavía no lo vieron con el doctor Basso, no nos vamos a ni meter a analizar el caso del recurso de queja. Entonces, dijimos, todas las presentaciones las hacemos en soporte digital. Excepciones, las que provengan de personas que no revistan en la causa el carácter de parte, letrado o auxiliar de justicia, salvo cuando ellas hayan celebrado un convenio con esta Suprema Corte que las habilite a realizar las presentaciones de forma electrónica, en cuyo caso se estará en los términos del acuerdo respectivo. Los realizados directamente por uno de los litigantes sin intervención del letrado, los que no se consideren de mero trámite por la reglamentación que dicte esta Suprema Corte, en los casos que se actúe por propio derecho, salvo cuando los patrocinados cuenten con los certificados digitales, en cuyo caso deberá realizarse y rubricarse la presentación en forma electrónica. Entonces, de vuelta, regla, todas las presentaciones las hacemos en forma digital, salvo que venga alguien que no es parte, punto número 1. 2, que lo haga la parte directamente, que esto ustedes me van a decir, pero el artículo 56 nos dice que el patrocinio debe ser obligatorio. Bueno, sí, pero el abogado, la parte puede manifestarle voluntariamente y solo, por ejemplo, que su abogado no le contesta más, o que se quedó sin abogado, ¿sí? Fíjense que el artículo 56 nos describe qué escritos no proveerá sin la presentación de un abogado. Entonces, si viene la parte a decirle al juez, señor juez, me quedé sin abogado, puede hacerlo sin, obviamente, el patrocinio obligatorio, porque no lo tiene, y queda exceptuado. Y el punto número 3, los que no se consideren de mero trámite por reglamentación que dicte esta Suprema Corte. En los casos que se actúe por propio derecho, salvo cuando los patrocinados cuenten con certificados digitales. Me vuelvo atrás. Patrocinante. Tiene que presentarse con la firma del abogado y cliente, es decir, no soy apoderado. Tengo que presentar el escrito por el abogado y cliente. Esto está vigente, lo que les voy a decir, desde antes de la implementación de este sistema digital. ¿Siempre tiene el abogado que firmar con el cliente cuando actúa como patrocinante? Sí, siempre y cuando lo que presente no sea un escrito de mero trámite, ¿sí? ¿Qué significa un escrito de mero trámite? Bueno, hubo mucho problema con esto por interpretar qué es de mero trámite y qué no es de mero trámite. Entonces, si ustedes se fijan, aquí mismo dice, los que no se consideren de mero trámite por la reglamentación que dicte esta Suprema Corte. Había tanto problema que la Corte sacó una reglamentación y dijo qué escritos eran de mero trámite y qué escritos no eran de mero trámite. ¿Y cuál fue la mecánica o la inteligencia que utilizó la Corte para reglamentarlo? Bueno, muy fácil, dijo, todos los escritos son de mero trámite, salvo estos y estos, y describió 6. ¿Qué son los escritos más relevantes? ¿Sí? La demanda, la contestación, la interposición de un recurso, la articulación de alguna excepción previa, ¿sí? Ustedes después ya también se las puedo dejar esta reglamentación, o lo pueden buscar, reglamentación SCBA, mero trámite, para que veas cuáles son. Son generalmente los escritos que tienen más relevancia dentro del proceso. Por lo tanto, un patrocinante, un abogado que actúa como patrocinante, como necesita la firma suya y la de su cliente, no va a poder realizar una presentación electrónica. ¿Por qué? Porque el cliente no tiene token, ¿sí? Ese es el tema. Entonces queda exceptuado. ¿Siempre? No, salvo que vaya a presentar un escrito de mero trámite, que como no necesita la firma del cliente, va y lo presenta solo. Y acá nos dice otra excepción, ¿sí? Salvo que la parte patrocinada, o sea, su cliente, tenga un certificado digital. No porque en este caso no sería un certificado que se lo dio la propia Corte, sino sería un certificado que por ahí incorporó por algún otro medio, ¿sí? Porque se inscribió para conseguir una firma digital.
En ese caso, sí podría la parte firmar digitalmente y firmar luego el abogado a través de su token que le da a la corte y hacer una presentación electrónica. Pregunta, ¿cómo viene hasta acá? ¿Alguna duda con el tema de las presentaciones? Perfecto, se reentiende. ¿Se entiende bien? Bueno, seguimos entonces con el tema de las notificaciones, ¿sí? Hasta ahí vimos entonces cómo hace letrado o una letrada para interponer o presentar algún escrito en forma electrónica. ¿Okay? Vamos a ver entonces ahora cómo hace para recibir las comunicaciones, ¿sí? Primero y principal, todos los sistemas de notificaciones que están implementados en el código siguen hoy en día vigentes, ¿sí? Y vamos a ver que la coexistencia es mucho más grande que en el caso de las presentaciones electrónicas. Si se fijan, las presentaciones electrónicas, la regla es que sea electrónico y tenemos alguna que otra excepción. Acá ahora vamos a ver que por la naturaleza del acto de las notificaciones o por la naturaleza de lo que implica comunicar, vamos a ver que los sistemas realmente coexisten, ¿sí? Primero, tenemos que tener bien en claro que cuando nosotros nos presentamos en nuestra primera presentación, tenemos la carga de denunciar nuestro propio domicilio real, ¿sí? Con la interposición de la demanda, el domicilio de las personas a las que vayamos a demandar, porque obviamente les vamos a notificar el traslado de la demanda, y tenemos que constituir domicilios especiales, ¿sí? Esto está en el artículo 40, si no lo leyeron, les sugiero su lectura para el parcial y obviamente para la carrera. Por un lado, tenemos que constituir un domicilio especial, un domicilio procesal, que es físico, y ahora la modificación que se le hizo al código procesal nos pide que denunciemos un domicilio procesal electrónico, que justamente es una casilla de correo que nos brinda la Corte. Y acá es donde yo les digo de vuelta que este tema es interesante darlo en forma conjunta, más allá de que sean dos cosas distintas, porque se utiliza todo a través de un mismo portal. Es decir, yo accedo a ese portal de presentaciones y notificaciones electrónicas, con mi token yo puedo presentar estas presentaciones, estos escritos, y también puedo, a través de ese mismo portal, recibir las notificaciones en mi casilla de correo. Fíjense que yo acá les puse un formato de correo en forma de ejemplo, ¿sí? Pero para que vean que no es una casilla de correo cualquiera, una casilla de webmail, una casilla de POP3, como podría ser fulanito, elmascapo@gmail.com. Es una casilla específica que nos da la Corte, ¿sí? Esa casilla se compone por el quill de la persona que lo solicitó el certificado, @notificaciones.scba.gov.ar. A partir de ahí, ese domicilio electrónico es el que nosotros debemos constituir a los fines de cumplir con la carga que nos pone el artículo 40. Por lo tanto, repaso, tenemos este domicilio real, que es el que denunciamos con la interposición de la demanda, el que constituimos especial a los fines de notificar todas las resoluciones que no tengan que ir al domicilio real, y un domicilio procesal electrónico. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser el domicilio donde nosotros nos van a remitir todas las presentaciones todas las comunicaciones que se hagan por este medio. Les sugiero, si no lo hicieron todavía, leer lo que dice el artículo 41, que es el que nos dice cuáles son las consecuencias de no haber hecho la denuncia o la constitución de cada uno de estos domicilios, ¿sí? Entonces, acordado 3845, la notificación de las resoluciones que de conformidad con las disposiciones adjetivas que rijan el proceso tengan que ser diligenciadas a las partes, sus letrados o autoridades de justicia en su domicilio constituido, se concretarán a través de los mecanismos electrónicos previstos en este reglamento. ¿Qué nos dice? Que las notificaciones que vayan al domicilio constituido ex físico, ahora van a ir al domicilio electrónico mediante el sistema que interponga este reglamento. Exceptúese de lo recién dispuesto los casos en que la normativa ritual prevé su diligenciamiento en soporte papel, y cuando los magistrados dispongan la comunicación en dicho formato, si existen graves razones que así lo impongan, los cuales se detallarán en la providencia respectiva. Acá vemos nuevamente una mecánica distinta de regular por parte de la Corte. Les recuerdo, esto es una acordada de la Corte, no es que se modificó el código, donde nos dice, ponemos el sistema electrónico, por un lado, y nos dice las excepciones que ponga el código. Entonces, para ver esas excepciones tenemos que ir al artículo 143, que nos va a decir en qué casos del artículo 135, que recordamos, el artículo 135 son los casos en que se notifica mediante cédula de notificación, en qué casos no vamos a poder tener la notificación en soporte digital y tenemos que hacerlo en soporte papel. Repasando un poco,
¿Qué sistemas tenemos vigentes hoy en día con esto? Bueno, los tres. Por un lado, obviamente, la notificación por nota, ¿sí? La de 133, doy por asumido que entienden cómo funciona, si no ahora un poco la repasamos. La notificación por nota sigue vigente. ¿Por qué? Porque es el medio que utiliza el código procesal para comunicar todas las resoluciones que se dicten. Es el medio que se utiliza por defecto. Salvo que el artículo 135, en este caso, es decir, el código mismo, diga que esa notificación debe cruzarse a través de una cédula. Entonces, por un lado, tenemos la plena vigencia, obviamente, del sistema de notificación por nota, para los casos, para todos los casos. La notificación en soporte papel nos sigue vigente. ¿Por qué? Porque la notificación en soporte papel la vamos a poder hacer, primero, cuando tengamos que hacerlo en el domicilio real, vamos a ver que hay resoluciones que la misma ley nos dicen que deben ser hechas en el domicilio real, y, obviamente, los casos que quedan exceptuados, ¿sí? Casos en los que la ley nos dice no va la notificación por medios electrónicos. Y obviamente, por esta acordada 3845, como vimos después, para el resto de los casos, notificación por cédula en soporte papel, vamos a ir a la notificación por cédula electrónica. Si agarran el código ustedes y van al artículo 135, espero que lo tengan a mano, fíjense que nos dice, solo serán notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones. Es decir, el 135 nos dice todos los casos en que hay que notificar una resolución mediante una cédula de notificación, que ahora vamos a ver si va a ser por soporte papel o electrónica, ¿sí? Entonces, si ustedes ven una resolución judicial, van a ver, más allá de lo que diga el juez, si encuadra en alguno de estos casos que nos da el artículo 135, sabemos que la notificación se va a hacer por medio de cédula. Por la acordada 3845, sabemos que todas las notificaciones que están en el 135 van a ir por cédula electrónica. Salvo artículo 143, nos dice, fíjense que dice que se puede reemplazar por otros medios de comunicación, y en un párrafo de por medio dice, los medios mencionados en los apartados 1, 3, 4 no podrán utilizarse en los supuestos de notificaciones previstas en los apartados 1, 10 y 12 del artículo 135. Parece un poco choclo cómo está regulado, pero vamos a pasarlo un poco en limpio. Va por cédula de notificación todo lo que dice el artículo 135. Sabemos que es cédula. Ahora, ¿cuándo va a ser electrónica? ¿Cuándo va a ser papel? Electrónica siempre, salvo de los casos 1, 10 y 12. Repito, siempre que estemos en una resolución que está en el artículo 135, la notificación hay que hacerla mediante una cédula de notificación. ¿Qué formato va a ser la cédula? ¿Electrónica o papel? Bueno, tenemos que ver. Va a ser siempre en formato electrónico, a menos que estemos en uno de los casos del artículo 1, 10 o 12. Ahora bien, ¿por qué esos casos se excluyeron? ¿Sí? Vamos a leer cuáles son. Perdón, ¿artículos o incisos? Incisos. Incisos del artículo 135. Fíjense lo que dice. Inciso primero, la que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones. ¿Sí? Inciso 10, la que dispone la citación de personas extrañas al proceso. Inciso 12, las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales, con excepción de las que resuelvan negligencias en la producción de la prueba. Primero, si vamos a notificar el traslado de la demanda, fíjense que el traslado de la demanda es la primera citación que se le hace a la persona contraria. ¿Sí? Me estoy metiendo con un tema de la otra bolilla, pero como siempre digo, esta segunda parte está muy integrada en todos los temas de la bolilla porque estamos viendo un único proceso. La que dispone el traslado de la demanda. La persona que vamos a notificar es una persona que todavía no está en ese proceso, si no se presentó. ¿Y yo qué les dije de ese domicilio que era electrónico? Es un domicilio constituido. El acto de constituir lo hace la misma parte. ¿Cuándo lo hace? En cada uno de los procesos. Eso significa que cuando yo me presento, tengo la carga de constituir el domicilio procesal físico y el domicilio procesal electrónico. Por lo tanto, si yo voy a notificar el traslado de la demanda, nunca voy a poder hacerla a un domicilio electrónico, porque la otra parte no se presentó y no constituyó el suyo. ¿Qué significa este acto de constituir? De indicar, yo quiero que para este proceso se utilice este domicilio. Obviamente voy a tener que poner, como les dije, uno físico y uno electrónico. Entonces dijimos, la que dispone el traslado de la demanda, obviamente vamos a tener que hacerla en soporte papel. La citación de personas extrañas al proceso, mismo razonamiento que para el anterior. ¿Cómo voy a notificarle a un constituido de una persona que todavía no está presentada en el proceso? ¿Sí? Así que también vamos a tener que hacerlo en soporte papel. Y después, por último,
con algún tipo de crítica por parte de la doctrina, también se excluyó, que ahora no está vigente, pero por razones de pandemia, pero se excluyó de la notificación por cédula electrónica a las sentencias definitivas y sentencias interlocutorias con fuerza de tal. Calculo que por la relevancia del acto, la modificación dijo, vamos a dejarlo todavía fuera de la notificación en soporte papel. Entonces, disculpa, te hago una consulta. Ahora que no está vigente esto de notificar a la parte del domicilio real la sentencia, ¿cómo se la notifica? no, Porque la si no sentencia, queda- la sentencia va al domicilio definitiva. constituido. ¿Sí? ¿Cómo? La sentencia se dirige al domicilio constituido, salvo que sea un rebelde. El tema Sí, es que no se siempre. puede notificar al domicilio constituido físico. Claro. ¿Sí? Lo que hizo la Corte, ni bien habilitó el expediente digital, fue habilitar excepcionalmente la notificación por medios electrónicos de la sentencia definitiva. ¿Sí? Ah, ok. Es decir, todavía no lo modificó, pero que para que se puedan seguir notificando, habilitó excepcionalmente la sentencia definitiva al constituido electrónico. ¿Sí? Si ustedes miran cualquier resolución de cualquier juzgado dictada durante la pandemia, cuando el juez en la parte final de la resolución indica o llama a notificarla, dice notifíquese y cita los artículos de esta reglamentación de emergencia dictada por la Corte. Perfecto. Bien, entonces, recordamos por las dudas, y ahora van a ver por qué, porque esto es importante. La notificación por nota es esa que se produce automáticamente los días martes y viernes, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos una resolución que se dictó el jueves 15, el miércoles 15, perdón, quedamos automáticamente notificados de esa resolución el viernes 17. Si una resolución se dictó el viernes 17, nosotros quedamos automáticamente notificados el día martes 21, ¿sí? Los días de nota son los días que nos marcan la notificación y siempre es el día de nota siguiente al de la fecha de la resolución. Esto doy asumido que lo tienen claro, si alguno tiene una duda me la puede preguntar. Doctor, una consulta. Sí, Una Valentín. consulta. Entonces, cuando dice el sistema vigente, estamos hablando vigente, pero pre-pandemia, no vigente ahora mismo. Para que quede claro este concepto. Sí, ese sistema vigente pre-pandemia, la pandemia lo que vino a hacer fue que algunas cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, no está funcionando esto que ven acá, que es la oficina de mandamientos y notificaciones, ¿sí? Bien. Entonces hay algunas cosas que no se pueden hacer. Y hay que ver después cómo sigue ¿Cómo, luego perdón? de la pandemia, ¿no? ¿Cómo seguirá, después luego de la pandemia? Eso es una gran pregunta que se están haciendo porque también están viendo que por apuro tuvieron que apurar el sistema del expediente digital y que si bien es muy difícil porque hacerlo de un día para el otro, digitalizar algunas cosas que no estaban previstas, lleva su trabajo, también era un reclamo que se le hacía, ¿sí? Basta de todavía tener expediente en papel. Actualícense. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa después de la pandemia, no lo sé. Por lo visto tiene para rato, así que... Causas, por ejemplo, hoy podés iniciar causas, pero no podés darle traslado de la demanda a la parte. O sea, la parte Exactamente, contraria. no puedes dar el traslado, eso no lo puedes dar. ¿Por qué no se puede dar el traslado a la Está contraria? el domicilio real y necesitas pasar por la oficina de mandamiento. Exactamente. Ustedes fíjense, en realidad tiene que ver con lo que vimos recién esto. Fíjense, el traslado de la demanda se hace a través de cédula al domicilio real, ¿sí? Lo vimos recién, artículo 135, inciso primero. El artículo 143, cuando nos habla de medios de notificación, nos dice que esas notificaciones también se pueden hacer por correo electrónico oficial, que sería el caso de las presentaciones electrónicas, acta notarial, telegrama relacionado con copia certificada o carta documento con aviso de entrega. Pero nos dice que estos medios no pueden utilizarse en los incisos 1, 10 y 12. Por lo tanto, no podemos hacer el traslado de la demanda ni con una presentación electrónica, ni utilizando cualquiera de los medios que están ahí. ¿Qué pasa entonces, qué pasa cuando se lleva adelante este acto de notificar? Primero le voy a decir cómo era el sistema viejo. Este sistema ya no se utiliza más, tiene una pequeña modificación. Pero para que entiendan un poco cómo funciona el acto de notificar. Primero, lo que necesitamos para notificar, requisito indispensable, es que haya una resolución, ¿sí? Porque la notificación se hace de resoluciones. Primer requisito, que un juzgado dicte una resolución, ¿sí? Cuando ese juzgado, ese tribunal, ese organismo, lo que sea, dicta una resolución, si está dentro de las previstas en el artículo 135, lo que vamos a tener que hacer es confeccionar y librar una cédula para que le llegue al destinatario. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Por ahí un poco lo vieron en la primera parte también con el doctor Basso, cuando vieron cómo funcionaba la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. El organismo, y acá acuérdense, la acción, libra la cédula de notificación, la confecciona dentro de su seno,
libra esa cédula, es decir, la libra, la firma y la imprime. Esto era sistema viejo, porque ahora vamos a ver una modificación. Mejor dicho, voy a hablar en pasado entonces. Confeccionaba una cédula, la libraba, esa cédula se iba físicamente a la oficina de mandamientos. La oficina de mandamientos, mediante un oficial notificador, que vamos a suponer que es este chico de gorrita que está acá, practicaba la diligencia a la persona dirigida, que vamos a suponer que es esta chica que está acá. ¿Quién la va a hacer? La diligencia, dijimos recién, el oficial notificador. ¿A quién va a estar dirigida? Bueno, acá en esta especie de cédula ustedes van a ver que se ponía el nombre y el domicilio del destinatario y se llevaba esa cédula a destino con la transcripción de la resolución que se venía a comunicar. ¿Por qué digo que es el sistema viejo? Porque ahora este nuevo sistema, más para los casos en que se mantiene la cédula en soporte papel, el organismo confecciona la cédula en formato electrónico, no la imprime, queda esa cédula dentro del expediente digital, se la envía por una especie de correo o portal interno a la oficina de mandamientos y notificaciones, y ahora sí la oficina de mandamientos la imprime y la diligencia como dijimos antes. ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? Es que ya la impresión no se hace dentro del organismo y se la lleva físicamente a la oficina, sino que se la remite por algún medio electrónico. La diligencia sigue siendo igual, ¿sí? El oficial notificador va al domicilio consignado a los efectos de la notificación y le lleva la cédula de notificación, ¿sí? ¿Cómo funciona la cédula electrónica? Bueno, acá el sistema es totalmente distinto, ¿sí? Acuérdense, ya no vamos a hablar de una notificación que se hace en forma física. Es decir, no tenemos un domicilio físico, no tenemos un oficial notificador y no tenemos una persona que lo recibe físicamente, ¿sí? Todo se hace a través de los medios electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo judicial? Confecciona esa cédula, que esa cédula obviamente va a contener la transcripción de la resolución que voy a notificar, y el verbo que se utiliza ahora ya es depositar, no librar. Deposita la cédula en la casilla de notificaciones y presentaciones electrónicas, ¿de quién? De la persona a quien vaya a notificar, ¿sí? Entonces acá vemos que se prescinde de ese triángulo que teníamos antes de organismo, oficina, domicilio, ¿sí? Todo esto, imagínense que lleva días, obviamente la oficina trabaja días hábiles, salvo excepción dicha por el juez. Entonces, hacer todo este acto de comunicación llevaba generalmente muchos días. ¿Qué es lo que permite ahora la presentación de la cédula electrónica? Que el organismo, el mismo día que dicta la resolución, cree esta cédula de notificación y la deposite en la casilla de correo de la persona, obviamente, que se vaya a notificar, ¿sí? Entonces, este sistema lo tenemos vigente para todas las resoluciones expuestas en el artículo 135, salvo esas tres que dijimos, la del 1, la del 10 y la del 12, ¿sí? Que quede bien claro eso. Salvo 1, 10 y 12, todas las notificaciones que dice 135 se hacen mediante el depósito de una cédula electrónica. Por último, y con esto terminamos, ¿cómo contamos, ¿sí? La fecha en que quedó y el plazo que podríamos llegar a tener? Vamos a hacer todo este ejercicio, todo este cuento, mezclado un poco con el tema que vieron hoy con el doctor Basso, que es el tema del recurso de apelación. Dijimos que, bueno, vieron recursos, vamos a meternos en el recurso de apelación. Dijimos que ante cualquier resolución, si nosotros la queremos apelar, tenemos 5 días para interponer, ¿sí? Ténganlo presente. ¿Qué pasa si esa resolución se notificaba por nota? Nosotros vamos a quedar notificados de esa resolución martes y viernes siguiente a la fecha de la resolución misma, ¿sí? Artículo 133. Entonces, si nosotros queremos contar esos 5 días para una notificación por nota, a partir del día siguiente, al martes o al viernes, según el caso, empezamos a contar esos 5 días. ¿Qué pasa cuando la notificación se hace en soporte papel? Recordemos, oficial notificador se dirige a tu domicilio y te da en mano la cédula de notificación. Bueno, el oficial notificador, cuando hace ese acto, hace una especie de informe, ¿sí? En realidad el oficial llega con 2 cédulas en su mano al domicilio al que tengan que notificar. Una cédula se la deja a la parte y la otra se la lleva y en esa cédula le imprime un sello con un informe. ¿Qué dice ese informe? Que fue atendido y que en el día tal, a tal horario, practicó la notificación, ¿sí? Entonces, en el caso de una notificación hecha en soporte de papel, nosotros quedamos notificados en el día que el oficial notificador consigne que haya hecho esa diligencia. Por lo tanto, el plazo para apelar en este caso lo vamos a contar al día hábil siguiente a la fecha puesta por el oficial notificador. ¿Qué pasa con la cédula hecha en formato electrónico?
como nos puede llegar la cédula en cualquier hora, cualquier día, el mecanismo que utilizó la Corte es similar al de la notificación por nota. Pero tenemos que ver que la fecha que vamos a mirar es distinta. Cuando nosotros recibimos una notificación por cédula electrónica, quedamos notificados el día martes o viernes siguiente. Perdón, veo y media necesitamos el Zoom. Ya termino, ¿sí? Ya termino en este momento. Último tema. Notificación por cédula electrónica. Martes y viernes siguiente a la fecha en que nosotros recibimos la notificación, ¿sí? Quedamos notificados. Por lo tanto, nosotros recibimos una cédula electrónica el día miércoles, suponiendo siempre que estamos hablando de días hábiles, el día miércoles recibimos una notificación por cédula electrónica, el día viernes siguiente significa que quedamos notificados. Voy a ir finalmente al calendario para que lo veamos. Notificación por nota, entonces, miramos la fecha de la resolución. Por ejemplo, la resolución tiene fecha lunes 6, quedamos notificados martes 7. Notificación por cédula en soporte papel, la fecha indica el informe que el 15 el oficial hizo la diligencia, quedamos notificados el 15, a partir del 16 se corre el plazo. Notificación hecha por medios electrónicos, por ejemplo, la cédula se deposita en mi casilla el jueves 16, quedamos notificados viernes 17, a partir del lunes 20 se empieza a correr el plazo. No sé si tienen alguna duda, quieren comentar algo, de lo que sea, quedo abierto a las consultas, y si no, obviamente a través del campus. Profe, ¿esa presentación la podrá subir? No sé, nosotros somos otra comisión. Está muy buena y muy completa para tenerla al momento de estudiar. Yo la subo a la comisión nuestra y le digo al doctor Basso que se encargue de subirlo a la comisión 2 y a la comisión 1, ¿sí? Buenísimo, gracias. Gracias. ¿Alguien más? O sea, cuando se te deposita el miércoles, ¿no? Sí. Se te notifica el viernes, pero el plazo comienza desde el lunes. Siempre el día de notificación no es el día que se empieza a correr el plazo. Yo quedo notificado un día, corre el plazo el día hábil siguiente, ¿sí? Eso para cualquier método, ¿sí? Sí. El tema es que, si bien es similar, martes y viernes, en uno tenemos que mirar la fecha de la resolución